Buenos días. En esta presentación vamos a instrumentar una planta de producción de acrilonitrilo. En la sección A se instala un sensor de temperatura en el hervidor, el cual va a medir la temperatura de salida del propileno controlando el flujo de entrada al hervidor. Esto va a mejorar la eficiencia energética. A su vez, se instalará un medidor de presión en el intercambiador de calor para asegurar continuidad operacional. Los intercambiadores de calor permiten que los flujos de entrada ingresen con una temperatura de 70 grados Celsius. Esta situación se repite en la corriente de amoníaco. Para evitar fallas en el compresor, se instalará un bypass con el cual se logra controlar la presión de salida del compresor, elevando la presión del aire a 2,02 bar. Esta situación se repite en el compresor C102. En cuanto al reactor, se instalará un medidor de concentración en el tope del reactor, el cual debe indicar que se logró una conversión del 83,5%. Además, se instalará un sensor de presión, el cual va a asegurar que el reactor trabaje a una presión adecuada, controlando el flujo de salida de vapor generado. El sensor diferencial de presión es una medida de seguridad para evitar que los tubos del reactor se tapen y hacer una mantención indicada. Finalmente, se instalará un sensor de temperatura, el cual va a asegurar que el proceso ocurra a 445 grados Celsius, controlando el flujo de agua de servicio. Para regular la temperatura de entrada al quench 101, se instalará un sensor de temperatura en el intercambiador de calor 104, el cual regulará el flujo de salida del agua de servicio. Los objetivos logrados en la sección A son la seguridad de la operación, la minimización del impacto ambiental de la operación y minimización del consumo energético, y finalmente la optimización del rendimiento en el reactor. En la sección B se instalará un sensor de presión diferencial en el quench 101 como medida de seguridad operacional para ver si el lecho fluidizado funciona correctamente. Además, se instala un sensor de nivel para evitar inundación en el quench y evitar la cavitación de la bomba P102. Para regular la temperatura del flujo de entrada al mezclador, se instalará un sensor de temperatura en el intercambiador de calor 105, el cual va a controlar el flujo de agua de servicio. En el mezclador se instalará un control en cascada entre un sensor de concentración que medirá la concentración de ácido sulfúrico a la salida del mezclador y un sensor de nivel que evita la inundación del mezclador y este controla el flujo de agua, que es el recurso más abundante. Finalmente, se instala un sensor de flujo, el cual va a maximizar el caudal de ácido sulfúrico y agua, mejorando el proceso de obtención de sulfato de amonio. Por razones de seguridad, se va a instalar un indicador de presión en la salida de la bomba B104. En el cristalizador se instalará un sensor de temperatura para asegurarse de la eficiencia energética del equipo. Misma situación se repite en el secador rotatorio. Finalmente, se mide la humedad del producto para cerciorarse de que se logró una pureza del 99%. Mientras tanto, la corriente de tope del quench va a ser enfriada en un intercambiador de calor 116, por lo que se instala un indicador de presión por razones de seguridad operacional y un sensor de temperatura que va a asegurar que la temperatura de salida del intercambiador sea de 30 grados Celsius. El indicador va a medir un atm de presión controlando el flujo de agua de servicio. Después, el flujo de salida del intercambiador ingresa a un separador flash, el cual tiene un indicador de presión por razones de seguridad operacional y un sensor de nivel, que evita la inundación y a su vez evita la cavitación de la bomba P105, controlando el flujo líquido de la salida del separador. En el compresor 103
Se instala un bypass para proteger el compresor y regular la presión de salida. En el absorbedor 101 se instala un sensor de nivel para evitar inundación, el cual controla la corriente en el fondo. Además va a haber un sensor de flujo para la corriente de entrada del líquido absorbente, el cual va a maximizar el caudal mejorando el proceso de absorción. Finalmente, se instala un sensor de temperatura en el intercambiador de calor 107, el cual va a asegurar que el flujo de agua que entra a una temperatura aproximada entre 5 a 7 grados Celsius, y se agregará un indicador de presión por razones de seguridad operacional. Los objetivos logrados en la sección B son la seguridad de la operación, la minimización del impacto ambiental de la operación y minimización del consumo energético, operación de columnas en condiciones enérgicas óptimas, sin capacidad de procesamiento de la planta, optimización de la separación de compuestos y optimización de la recuperación de subproductos. Se continúa con la sección C de la planta. Primero se instala un medidor de presión PI 107 a la descarga de la bomba B110 por motivos de seguridad. Lo mismo ocurre con el intercambiador 106, donde se instala un medidor de presión. Luego, en la columna de extracción, se desea maximizar la eficiencia, y esta eficiencia se monitorea por medio de un medidor de composición en la salida del tope. Este está conectado a un medidor de temperatura TIC 107 que se encarga de medir la temperatura de entrada a la columna y la regula por medio de la válvula que está presente en la corriente de recirculación proveniente del fondo de esta misma columna. Luego se instala un PIC 105 que se encarga de medir la presión dentro del intercambiador 108 y regular el agua de servicio por medio de una válvula. La temperatura de tope es registrada por el TIC 108, el cual está conectado a una válvula que va modificando el valor de esta temperatura según las perturbaciones, cambiando la cantidad de reflujo que llega por el tope de la torre. Al igual que en el caso anterior, se utiliza un PI 109 en la bomba B109 con el propósito de proteger la bomba ante cualquier fallo o perturbación. La temperatura de fondo de la columna es registrada por el TIC 109 que se encuentra en un control en cascada con el PIC 106 que mide la presión del servicio caliente y modifica el porcentaje de apertura de la válvula según sea necesario. Por otro lado, se utiliza un LIC 105 para monitorear el nivel de la columna de extracción y así evitar inundaciones. Este LIC está asociado a una válvula en la corriente de descarga de fondo y que va cambiando el porcentaje de apertura de esta válvula según el set point. Al igual que en las bombas anteriores, se instala un PI 113 para proteger esta bomba, la B112. Luego se pasa a la columna de destilación de acetonitrilo. Al igual que en la columna anterior, se utiliza un PIC para medir la presión dentro del condensador y ir modificando el agua de servicio. El perfil de temperatura en el tope de esta columna se mide con un TIC 112 que va conectado a una válvula, el cual va modificando el porcentaje de apertura según se requiera. Además, como es común, las torres empacadas presentan fallas en sus empaques. Por lo tanto, se instala un diferencial de presión de DPI 103 con el propósito de mantener monitoreado este equipo y detectar cualquier falla que pueda ocurrir. Además, se instala un medidor de nivel con el propósito de evitar inundaciones en el equipo. Este va conectado a una válvula que se encuentra a la salida de la bomba B110. Al igual que en el equipo anterior, el perfil de temperatura en el fondo de esta columna se mide con un TIC que va en cascada con un PIC 107 que modifica el porcentaje de apertura de la válvula que cambia el flujo de servicio caliente. También como en los casos anteriores, por motivos de seguridad se instala un PI 110 a la descarga de la bomba.
Y también por seguridad, en el intercambiador 109 se mide la presión con un PI 111. Los objetivos que se logran en esta sección son, primero, la seguridad de la operación al tener los equipos monitoreados con medidores de presión y temperatura, al agregar los medidores de presión tanto en bombas como en intercambiadores. También se minimiza el impacto ambiental de la operación y se minimiza el consumo energético al utilizar las corrientes de salida de los equipos para poder calentar las corrientes de entrada a estos mismos equipos. También ocurre una operación de columnas en condiciones energéticas óptimas. También optimizamos la separación de compuestos y se optimiza la recuperación de subproductos. Y además se maximiza la producción de acrilonitrilo. Finalmente se pasa a la última sección de la planta, la cual corresponde a la sección D. Al igual que en los casos anteriores, se utiliza un medidor controlador de temperatura para ir controlando la temperatura de fondo de la columna de destilación. Esta está con un control en cascada, con el PIC 109, que controla la válvula que se encarga de cambiar el flujo de servicio caliente. De igual forma, se instala un TIC 114 que mide y controla la temperatura de tope de esta columna mediante el cambio del porcentaje de apertura según el set point de la válvula que está conectada a la corriente de reflujo de tope. Al igual que en el caso anterior, el PIC 110 mide la presión dentro del condensador y va conectado al flujo de agua de servicio. Para evitar la inundación de este equipo se utiliza un LIC 107 que va conectado a la descarga de fondo que está a la salida de la bomba B113. Nuevamente el perfil de temperatura de tope de la columna de extracción es controlado por un TIC 116 que va cambiando el flujo de recirculación. También la presión dentro del intercambiador se mide por un PIC 112 que va cambiando el flujo de agua de servicio. En el fondo la temperatura se mide con un TIC 114 que va conectado en cascada con un PIC 111 que se encarga de manipular la válvula que va cambiando el flujo de servicio caliente. Y para evitar inundaciones se utiliza un LIC 108 que va conectado a la corriente de descarga de este mismo destilador y está a la salida de la bomba B114. Finalmente se instala un medidor de composición de acrilonitrilo porque el objetivo de esta torre es recuperar el acrilonitrilo que no se pudo obtener en las etapas anteriores, por lo tanto se espera que la CN salga por el tope y por el fondo se obtenga acrilonitrilo, el cual se va monitoreando con este AI 102. En la columna de recuperación se utiliza una lógica muy parecida a la de los equipos anteriores. Se instala un PIC 114 que mide la presión dentro del intercambiador 112 que va regulando la válvula que cambia el flujo de agua de servicio. La temperatura de tope se controla con el TIC 118 que controla la válvula del flujo de la corriente de reflujo. También para evitar que se inunde este equipo se utiliza un LIC 109 que va unido a una válvula que se encuentra en la corriente de descarga de esta misma columna de recuperación. La temperatura de fondo de esta columna se controla con un TIC 117 que va unido a un PIC 113 y que cambia el flujo de servicio caliente. También, por motivos de seguridad, se utiliza un PI 114 en el intercambiador HX 115. Por último, en el intercambiador HX 114 se utiliza un TIC 119 para poder controlar la temperatura a la cual se quiere obtener el producto final. Este va asociado a una válvula que va cambiando el flujo de agua de servicio. Y para saber cuánto es el producto obtenido, cuánto es el caudal, se utiliza un medidor de flujo FI 101. Los objetivos que se logran en esta sección de la planta son minimización del impacto ambiental, operación de las columnas en condiciones energéticas óptimas,
se maximiza la recuperación de acrilonitrilo y se minimiza el consumo energético. Eso sería la implementación de la planta de producción de acrilonitrilo. Muchas gracias por su atención.